ahorita pues todos retomamos un aire que nos permite volver a, a continuar con nuestras clases normales, refrescando esta semana, aclarando dudas esta semana, que es importantísima. Ojalá y la gran mayoría logre conectarse porque eso les va a ayudar a refrescar cómo están sus conocimientos, cómo se han preparado, porque el otro lunes, si Dios nos presta la vida, pues allá nos vamos a ver en la presencialidad, independientemente del, de ese fenómeno solar que va a haber. Nosotros tenemos nuestro examen, ya ustedes saben, a la hora que es, a las 3 de la tarde, luego a las 4, luego a las 6 y después a las 7. Entonces, creo que, y es la recta. Fíjense que hoy y el viernes entramos a segundos parciales y luego 6 clases nos quedan en este mes. 6 clases. Y prácticamente le estamos diciendo adiós al semestre. Porque ya mayo, mayo, claro que está el examen final, pero mayo está la calificación del texto paralelo. Entonces, creo que es importante que a estas alturas del partido, todas y todos deberían de tener concluido totalmente sus 14 laboratorios y la comprobación de lectura, porque son 10 puntos que nos levantan un poco para aquellos que estamos en un término medio. Así es de que bienvenidos nuevamente. Espero que todos hayan disfrutado este descanso en forma familiar, pues no importa, comiendo pica pica o curtido, pero en familia, todo, todo en armonía, ¿verdad? Nunca faltan las dificultades, pero lo importante es que aprendamos a resolver nuestros problemas y no hacerlos más grandes de lo que realmente no lo son. Eso es lo que sucede. Así que bienvenidos, me da mucho gusto que ya estén conectados ahí. Y es lógico que ahorita pues muchos se tomaron la molestia de darle una su leidita a su texto paralelo a partir del laboratorio 8, la comprobación de lectura 9, 10, 11. Estoy seguro que lo hicieron, ¿ya? Y eso es bueno. Seguimos entonces con el famoso tema de la defensa de la Constitución. Estamos en el apartado de la protección constitucional. Estamos hablando y desarrollando los instrumentos políticos. El día de hoy, bueno, hemos venido trabajando sobre los instrumentos políticos, básicamente ya la división de poderes, pues se agotó, se concluyó, entramos al campo de del otro ejemplo de instrumentos políticos que están dentro de la Constitución y que sirven para que los que están al mando del poder, pues observen los lineamientos establecidos en la propia Constitución y se sometan a ellas, ¿verdad? Que no sean superiores a ellas. Hablamos, por supuesto, de la votación calificada, hablamos de los controles, primero, de los controles políticos intraórganos. Dijimos que los controles políticos intraórganos son los controles políticos adentro del propio órgano. Y dentro de ellos ejemplificamos, hablamos básicamente del bicameralismo, la existencia de dos cámaras,
cómo funciona el bicameralismo en los países que tienen dos cámaras, ¿verdad? Dentro del Senado, dentro del Parlamento, dentro del Congreso. Es lo mismo. Al final, la función es legislar. Hablamos también del referendo ministerial, cómo el, un decreto gubernativo, como un acuerdo gubernativo, como un reglamento de carácter general, de observancia general y cumplimiento obligatorio, firmado por el presidente para que tenga validez, debe de ir refrendado por todos los ministros, si es de carácter general y si es de una materia, de una cartera específica, si es de materia de salud o de educación o de trabajo o de obras públicas, etcétera, entonces irá firmado por el ministro correspondiente. Hablamos también que sin ese visto bueno, sin ese refrendo del ministro, pues no iba a nacer a la vida jurídica dicho instrumento legal emitido por el presidente de la República. Hablamos por último de la votación calificada. ¿Cómo comenzamos con la iniciativa de ley? ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Mencionamos a los tres organismos del Estado, mencionamos a la USAC y mencionamos al Tribunal Supremo Electoral. Solo les estoy haciendo un recordatorio para que ustedes vayan hilando sus ideas. Y luego, después de quienes tienen esa iniciativa de ley, cuál es el procedimiento, ¿verdad? Que regula el artículo 176, que es la votación calificada. Presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones diferentes y no se podrá votar hasta que esté suficientemente discutida en la tercera lectura. Se exceptúan aquellos casos en donde en una sola lectura el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, 107 votos, pues pueden aprobar por razones de urgencia nacional. Por razones de urgencia nacional, en una sola lectura se puede aprobar un decreto, reglamento o disposición gubernativa que viene del Ejecutivo y que le es sometido al Congreso, ¿verdad? Entonces el Congreso mismo, en una sola lectura, con el voto favorable, una mayoría calificada de las 2/3 partes, puede perfectamente aprobar un decreto. Y luego pues ya lo envía al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo sancione, lo promulgue y lo publique y ya es ley entre todos o para todos los guatemaltecos. Bien, por ese lado estuvimos hablando de controles intraórganos, controles políticos adentro del propio órgano. El ejemplo, ¿no, mijo? El ejemplo por, por naturaleza que, que ustedes lo pueden buscar en su hoja 5, en su hoja de 5, que dice literal C, página 16, literal C. Ese es el ejemplo clásico por excelencia que dice C, organización del Poder Judicial. En el organismo judicial, los instrumentos de autocontrol aparecen mucho más claros a través de su organización jerárquica y el uso de medios de impugnación verticales. Ese es el clásico ejemplo de lo que es un autocontrol o control intraórgano. Brevemente se los voy a explicar porque hoy quiero ya iniciar
los controles interórganos. Pero esa organización del Poder Judicial, fíjense ustedes que jerárquicamente, el organismo judicial se integra por los juzgados menores o juzgados de paz. Luego, un grado más arriba están los juzgados de primera instancia. No importa la materia, no importa la competencia, pero están juzgados menores o de paz, juzgados de primera instancia. Otro grado superior, arriba de los juzgados de primera instancia, están las salas de apelaciones. Vean cómo jerárquicamente se va dando esa gradación jerárquica. Juzgado menor, juzgado de primera instancia, salas de apelaciones. Luego, las cámaras. Hay 3 cámaras. Una cámara penal, materia penal, una cámara civil y una cámara de amparos y antejuicios. Y por último, está el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, jueces de paz o menores, jueces de primera instancia, salas de apelaciones, cámaras, Corte Suprema de Justicia en pleno. Ese es el mejor ejemplo, tal y como dice ahí. Los instrumentos de autocontrol aparecen mucho más claros a través de su organización jerárquica. Y aquí viene, y el uso de medios de impugnación verticales. ¿Por qué razón? Porque si vamos a hablar de materia penal, vamos a hablar de la comisión de un ilícito penal, en primera instancia. Por ejemplo, voy a citar, que no viene al caso, pero hay que citarlo porque no se vale lo que a la familia de la fiscal Salguero, Sosa, algo, Reguero Sosa, algo así, atentaron la semana pasada ahí en la zona 9. No se vale que ella en el ejercicio de sus funciones tal vez llevó a su mamá a una tomografía, a un examen, y pues que hagan eso, eso ya es una situación terrible, que es muy lamentable, que no debería de darse, porque eso nos pone a la par de Colombia, o peor que Colombia, peor que México, en donde la vida no vale nada. Entonces ahí, inmediatamente de que sucedió el evento, el atentado, pues llegó la Policía Nacional Civil, que se supone es la encargada de, de ser la responsable de la vigilancia interna de la seguridad en el país. Y eso le resta puntos, lamentablemente, ante los ojos del mundo, al actual gobierno, al actual ministro de Gobernación, porque lo que se está manejando es una inseguridad manifiesta. Imagínense que la fiscal tiene su propio equipo de protección, sus guardaespaldas. Entonces, ¿qué hacer, pues? Porque como independientemente del cargo que desempeñan, ellos son seres humanos que tienen necesidades, que se enferman, que tienen que ir con el dentista, tienen que ir con el oftalmólogo, o sea, no pueden vivir en una burbuja, porque, es decir, son sujetos de necesidad. Y sus familiares igual, pues, su mamá, su papá, sus hermanos, o sea, y si ella puede apoyarlos, pues va.
Entonces, inicialmente allí, lógicamente, se hace presente la Policía Nacional Civil, inmediatamente el Ministerio Público a través de las unidades correspondientes para de tratar de proteger, ¿ya? Y no contaminen el área, esa la cadena de custodia, ¿verdad? Esa cadena de custodia, por eso ponen esas franjas amarillas para que nadie, contamine, ¿ya? Pero, y luego, ¿quién conoce? El juez de paz de turno, el que está en la torre de tribunales y está de turno, inmediatamente debe de constituirse en el lugar de los hechos y levantar las actas de rigor, ¿verdad? Y ahí se inician las primeras diligencias, ¿ya? Y luego ya el equipo del Ministerio Público, que es el encargado de la persecución penal, a través de las diferentes unidades y departamentos, pues se encarga de embalar todos los vestigios, de recoger toda la posible evidencia, las cámaras que estaban dentro del circuito donde sucedió el evento, y todo eso se encarga el Ministerio Público, y hay un equipo especializado que comienza a hacer las primeras averiguaciones de rigor, pero el juez, como haya, ese es un asesinato. Entonces no es competencia del juez menor. Él solo instruye las primeras averiguaciones y ordena que se realicen todas las diligencias habidas y por haber para que se trate por medio del Ministerio Público de que se, se trate de esclarecer la verdad histórica del hecho para comenzar a hilar quiénes fueron o quiénes son los autores materiales, quiénes son los autores intelectuales, quiénes son, o sea, y el equipo trabaja, pues porque hay mucha gente muy especializada en el Ministerio Público que ha recibido cursos en el exterior, capacitándose, porque esto es un desafío que estos delincuentes hicieron hacia las autoridades, hacia especialmente el ministro de Gobernación. Mire, nosotros podemos hacer en Guatemala lo que se nos dé la gana. ¿Mm? No pueden contra nosotros. Ese es un reto. El presidente queda mal, pues el vicepresidente, todo el pueblo de Guatemala lamentablemente queda mal frente a los ojos del mundo. Es una, vean la hora, no fue a las 12 de la noche, a las 2 de la madrugada, no, fue en horas donde todo el mundo, gracias a Dios, pues no pasó más allá de eso. Entonces ese juez menor, saco a colación ese caso, no por algo especial, sino se me ocurrió en este momento para que ustedes me comprendan cómo jerárquicamente el mejor ejemplo de órgano de autocontrol o control dentro del mismo órgano es este. Entonces el juez menor, al instruir el expediente e iniciarlo, lo eleva inmediatamente al jerárquico superior, al juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, salvo que haya un juzgado especializado en ese tipo de eventos, y le eleva las actuaciones. Ya el juzgado lo recibe y bajo su responsabilidad va a ser el contralor de la investigación y el que va a emitir las órdenes al órgano encargado de la investigación, Ministerio Público, para que, si de casualidad dentro del nerviosismo, dentro de la inexperiencia, el juez menor dejó
de diligenciar u ordenar el diligenciamiento de otras actuaciones, como por ejemplo en el edificio de enfrente que tenían las ventanas y que tenían las perforaciones, y el juez no, al juez menor no le alcanzó que constituirse en ese lugar, entonces él ordena, ya el juez contralor de la investigación, ya en primera instancia, ordena, ¿ya? Que se constituya el Ministerio Público en los lugares donde están restos o evidencias, para que vayan a ver si hay cascadillos, si hay o sea, cómo se va depurando y cómo se van corrigiendo y cómo se van aclarando las potenciales dudas que pueden o errores que se pudieron cometer o consentir en primera instancia con el juez menor. Entonces él amplía el macro, él es macro, él ve más. Y por 2, 3, 4, 5 meses, lo que él considere prudente va a estar creo que ya hay capturados, creo, no sé, porque no estoy enterado. Yo no veo noticias, no veo noticieros por salud mental no veo, entonces no sé si ya el Ministerio Público logró hacer algunas capturas. Eh, Según lo que se decía era que iban en motos y que parecían disfrazados como gentes de la Policía Nacional Civil. ¿Quién iba a sospechar, verdad? Entonces, eh, si por ejemplo no se ha dado todavía, ellos están todavía en el proceso investigativo, viendo cámaras, viendo esto, indagando a personas que en ese momento ya les pudo haber constado eh, el hecho que se está investigando, porque al final, ¿a dónde hay que llegar? Al esclarecimiento de la verdad histórica. Y eso nos va a llevar a el señalamiento de algunos presuntos responsables, materialmente hablando, los hechores, los actores, los que jalaron los gatillos, porque habían más de 30 cascarillos o más. Bueno, posteriormente se termina el plazo de la investigación, el Ministerio Público presenta sus conclusiones y trazan determinadas líneas de investigación atendiendo a todos, óigase bien, a todos los procesos que la fiscal que sufrió el atentado están bajo su responsabilidad. Ellos no pueden dejar pasar un solo proceso. Si ella llevaba 30, 40 procesos, 50 procesos y, los estaba investigando, ellos tienen que tirar esas 50 líneas y comenzar, porque una llamada, porque una denuncia anónima, porque les va a ir dando la pista. Y cuando hay elementos suficientes, entonces van a elevar el juez de primera instancia, va a elevar el expediente a un juicio, a un juzgado de sentencia para que se lleve a cabo un proceso, un debate público, oral. Vean cómo jerárquicamente, y si hay algunos señalados presuntamente, digo presuntamente porque hasta que no haya una confesión ficta, sí, yo fui el que disparé, pero a mí me pagó fulano y tal por hacerlo. Esa es una confesión ficta, ¿ya? Es un confeso, ¿verdad? Entonces, esa averiguación hace que se lleve un proceso oral y público. Y lógicamente, el tribunal va a emitir una sentencia condenatoria. Si hubiesen implicados, presuntos implicados, el fallo va a ser ¿qué? Hubo
creo que 2 fallecidos, me parece. Creo que hubo 2 fallecidos. Entonces ahí la pena capital es pena de muerte, pues. Pero como Guatemala está suscrita y no tiene, entonces la inmediata inferior son 50 años de prisión inconmutable. Y si hay algunos presuntos, ellos no están conformes, van a apelar. Vean cómo ese proceso que se inició en juzgado de paz pasó a una primera instancia, luego a otro de primera instancia de sentencia y luego con la apelación sube a la sala. ¿Cómo jerárquicamente es el mejor ejemplo de mecanismo de autocontrol? Y la sala, pues ustedes saben que es el Tribunal Superior de sentencia y ella, la sala va a revisar todo lo actuado y puede confirmar el fallo o puede revertirlo. Y si todavía en ese caso procede la casación, pues iría hasta el pleno de la corte a plantear la casación para ver si se casa. Entonces, a grandes rasgos, yo sé que están ustedes ahorita en tercer semestre, pero espero que no soy litigante. Estoy haciendo mi esfuerzo para que ustedes me comprendan con un lenguaje sencillo de cómo el mecanismo de autocontrol como ejemplo clásico es el poder, el organismo judicial. ¿Les quedó claro? Les pregunto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a grandes rasgos ahí está la literal C en la página 16 de la organización. Ahora sí, comienzo con los instrumentos. Hola Giovanni, qué gusto me da saludarte. Con los instrumentos políticos interórganos. Inter, controles políticos entre los órganos del Estado. Y en un primer caso, aquí nos vamos a entretener porque esto es hermoso lo que señala la Constitución. Siempre, recuerden que estamos hablando de, aquí es, vamos con vamos a ver, con cuál me meto, creo que hay uno anterior en sus copias, porque así les llevo el mismo orden. El referéndum, el procedimiento legislativo, sí, estamos bien, vamos muy bien. El veto presidencial. Bueno, me voy a meter con el veto presidencial. La literal D, que dice, página siempre 16, que dice, por medio de esta institución, el Ejecutivo puede ejercer cierto control sobre el proceso legislativo. Y ese control que va a hacer es un control político. Ya nosotros nos fuimos con el artículo 174, solo se los voy a mencionar los títulos para que ustedes los vayan analizando, que es la iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el tribunal. Ahí no hay pena. Luego, el 175, que hablamos también ya de la jerarquía constitucional, que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos son nulas. Ya ustedes se encargaron de explicarme que a través de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad puede plantearse la misma y que cualquier ciudadano con el auxilio de 3 abogados colegiados activos puede hacerlo. Luego dijimos, las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte, es la mayoría calificada.
Les acabo de terminar de hablar del 176 que dice presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica del régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutida la misma. Para que estamos hablando del procedimiento. Entonces, si se van ustedes a la ley orgánica del Congreso de la República, la tendrán a la mano. Pregunto, ¿tienen a la mano la ley orgánica del organismo legislativo? Sí. Sí, licenciado. Bueno, háganme el favor de sacarla, saquen sus lapiceritos, saquen su resaltador, que vamos a hacer una tela de araña. Primero nos vamos a ubicar en su ley orgánica del organismo legislativo, donde dice artículo 109, título 5 de la actividad legislativa. Este título 5 se refiere exclusivamente a las iniciativas de ley. ¿Ya? Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa, artículo 109, cuyo propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de decreto, separándose de bla, bla, bla. Bueno, eso pues no es tan así. Hay 110 iniciativas de la ley provenientes de los diputados, o sea, del legislativo. Luego, 111, iniciativa de la ley proveniente de organismos y personas facultadas, es decir, organismos. Aquí, el Ejecutivo, el Judicial, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, aquí, en el 111, hagamos una paradita técnica, subrayemos únicamente el primer párrafo y con nuestro lapicero a un lado, a un costado, ustedes pueden poner perfectamente Ejecutivo, Judicial, USAC, TSE. Ahí ya ustedes hicieron una llamadita con un asterisco en donde le están dando las iniciativas de ley que únicamente y constitucionalmente tiene el Ejecutivo, el Judicial, la USAC y el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. Hasta ahí no hay problema. Siempre, esto solo subrayen el título para que ustedes lo tengan presente. Siempre que se va a presentar un proyecto de ley, debe de constarse el dictamen, ¿ya? Se le presenta al Pleno el proyecto de ley y el dictamen correspondiente para que el Pleno dé su visto bueno, dé su consentimiento, que diga, entrémosle pues, vamos a discutirla. Ya se hicieron las consultas correspondientes, se emitieron los dictámenes por las comisiones que corresponden, se hizo la consulta a la Corte de Constitucionalidad, se hicieron las consultas a los bloques y sí, se les somete al Pleno. ¿Por qué? Porque el Pleno es la máxima autoridad del Congreso de la República. Es la autoridad máxima. Entonces,
Una vez presentado los dictámenes, una vez presentado el proyecto, el Congreso, en pleno, dice si se entra o no a discutir. Bueno, hasta ahí está bien. Vámonos al 113. Aquí hacemos nuestra primera tela de araña porque dice, petición de declaratoria de urgencia nacional. La declaratoria de urgencia nacional se debe solicitar mediante moción privilegiada, caso en el cual no será necesario el dictamen de la comisión. Entonces, ¿dónde van a poner ese 113? Pues lo van a poner en el último párrafo del artículo 176 de la Constitución, donde ustedes tienen que poner un asterisco en su Constitución que diga per art 113 legislativo. Ya saben que es la ley orgánica del legislativo. Y en el artículo 113 de su ley orgánica, ver art 176 Constitución. Bueno, ya allí ya no nos perdemos, porque sabemos que esos parrafitos nos llevan. Luego nos saltamos, solo para que tengan idea, al 117. Discusión del proyecto de ley. Debates. En los dos primeros debates de un proyecto de ley, este será discutido en términos generales, deliberándose sobre la constitucionalidad, importancia, conveniencia y oportunidad de un proyecto de decreto. Podrán proponerse enmiendas a su contenido parcial o totalmente, en cuyo caso tendrán que conceder audiencia al ponente de la iniciativa o al diputado que represente a varios ponentes para discutir dichas enmiendas. En caso que el ponente o el diputado que represente varios ponentes no comparezca a las audiencias señaladas, los integrantes continuarán su estudio. Bueno, este artículo 113 lo van a ligar a otra vez del otro lado al artículo 176, pero del lado contrario. Si ya lo hicieron en un costado, pónganlo en el otro costado y solo pónganle ver 117 legislativo. Y en el 117 de legislativo, ver 176 constitución. Muy bien. Hasta ahí vamos bien haciendo nuestras telas de arañas. Estamos hilvanando. Muy bien. Sigamos. El 120 solo lo vamos a leer. Solo lo vamos a leer porque ya esta es la tercera lectura, pero solo lo vamos a leer para tener una idea. En la discusión por artículos, que será de artículo en artículo, salvo que sea factible o conveniente la división en incisos y párrafos del artículo a discusión, podrán presentarse enmiendas. O sea, siempre se van a presentar enmiendas, siempre se van a presentar que se suprima, siempre, o sea, ¿por qué? Porque como es la última, la tercera lectura, esta tiene que salir nítida, sin errores. De eso se trata la tercera lectura. Las enmiendas deberán ser presentadas hasta ahí vamos bien. 121, votación de los artículos. Se tendrá por suficientemente cada artículo cuando ya no hubiere diputados que con derecho a hacerlo pidan la palabra para referirse a él y se pasará a votar seguidamente. Bueno,
pero ahí ya ustedes ya tienen una tela de araña. Sigamos entonces. Ahora nos vamos a meter al campo de los controles entre los órganos. Y el primero que vamos a mencionar es el veto presidencial, donde el organismo ejecutivo se entromete en el quehacer del organismo legislativo. Vayámonos al 178. 178, por favor, de su Constitución. El día de hoy solo con este artículo nos vamos a entretener. Este es hermoso esto. Fíjense lo que dice el 177 de la Constitución. Aprobado un proyecto de ley, eso se hizo internamente en el Pleno del Congreso, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Hasta allí terminó el quehacer legislativo del Congreso de la República. Ya Junta Directiva, ya fue aprobado, entonces Junta Directiva tiene 10 días y lo manda al Ejecutivo. Si entendemos este artículo, casi sacamos los 29 puntos del segundo parcial. Dentro de los 15 días, óigase bien, dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. En ejercicio de su derecho de veto. Allí donde dice, en ejercicio de su derecho de veto, pueden hacer un asterisco y pónganle ustedes control interórgano a su constitución. Ahí está. Ya saben que ahí donde subrayen solos, en ejercicio de su derecho de veto. Eso es un control interórgano. El Ejecutivo está interfiriendo en el qué hacer del Legislativo. Pero escuchen esto. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, oigan esto, por favor, se tendrá por sancionado tácitamente. ¿Cómo se llama ese silencio administrativo? ¿Qué clase de silencio es ese? ¿Ah? Ustedes están en tercer semestre, yo sé que no están en sexto ni en séptimo. Volvamos a leerlo. Si el Ejecutivo no devuelve, comienzo desde el principio. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Mire, estoy de acuerdo con que esta parte de la ley me parece interesante, usted, pero esto no. Las leyes se vetan totalmente. Uno. Dos. Solo el presidente no puede vetar una ley. Tómenlo en cuenta.
miren, no, esa ley hay que vetarla, pero si sus ministros no están de acuerdo con él, ese, el presidente por sí mismo, no, tiene que ser en consejo, previo acuerdo tomado en consejo de ministros. Requisito sine qua non para ser vetada totalmente una ley, que el presidente con el vicepresidente y con sus ministros de Estado la veten, porque consideran que no, realmente la ley no llena las necesidades de la población a la cual va a ser dirigida. ¿Mm? Entonces, la veta y la regresa dentro de los 15 días. Pero pasaron los 15 días y no la sancionó, ni la promulgó, ni la publicó, ni la vetó. Vean qué situación. Recibió Secretaría General de la Presidencia, recibe el proyecto de ley, pone el sello de recibida y a partir del día siguiente se corren, como son días corridos, se cuentan los 15 días para que el presidente la sancione, la promulgue y la publique y es ley. 1. 2. Se ponga con todos sus ministros, mucha, a mí esta ley no me parece, escarbémosla, veamos, no. Sí, presidente, tiene razón, hagámosles estas observaciones a estos artistas y la devuelve. Dentro de esos 15 días, él tiene para devolverle. Mire, veto la ley por esto y esto y esto. Pero pasan los 15 días y el Ejecutivo no se pronuncia. No veta la ley, no la sanciona, ni la publica, ni la promulga. Se queda charapotzai, se queda. Entonces, dice la Constitución, si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado. Y el Congreso asume la responsabilidad histórica y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. ¿Qué silencio, qué clase de silencio administrativo se dio ahí? Un silencio administrativo positivo. Un silencio administrativo positivo. Si quieren ponerle a un lado de su constitución, pongan ahí, se opera el silencio administrativo positivo. Una cruz de olvido. Se opera. Vean el poder que tiene el Congreso. Estamos comenzando ahorita a hacer el análisis de lo que es el mecanismo de control entre órganos del Estado. Y estamos hablando del Ejecutivo, del veto presidencial. Ni siquiera lo hemos terminado, pero es emocionante. Vean, si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado tácitamente. Ya no hay necesidad de emitir una resolución, ya no hay necesidad de consultarle a la Corte de Constitucionalidad, ya no hay nada. Aquí en la Constitución es muy clara. Se tendrá por sancionado. Y lo único que hace es decirle, usted, Congreso de la República, encárguese de publicarla, por favor, ¿ya? Dentro de los 8 días siguientes. Y eso ya es ley de observancia general. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están comprendiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado.
Muy Sí. bien, correcto. Sigamos. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que pueda ejercitarse el veto. Aquí les voy a hacer 3 preguntas a la general porque ahorita ya estoy muy emocionado con ustedes. Ya, yo les digo, yo no sé qué voy a hacer cuando ya no dé clases, realmente. No sé qué voy a hacer porque la razón de estar frente a ustedes es por ustedes. Porque lo poco que yo puedo trasladárselos, pues lo hago y yo ojalá y fuera que ustedes lo entendieran tan fácil para, para, para irse satisfechos de que valió la pena esta hora de clase porque hoy aprendí algo más para mi acervo cultural, para mi disco duro, para mi vida profesional. Porque esta constitución no la van a reformar, entonces seguiremos trabajando en esta constitución. Entonces, aquí hay 3 preguntas. Vuelvo a leer esto para ver cómo están ustedes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que pueda ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Muy bien. Preguntas, todas son de exámenes. ¿Cuántos periodos de sesiones ordinarias tiene el Congreso? 2. 2. Muy bien. Perfecto. 2. ¿Cuándo se inicia y termina el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso? Inicia el 14 de 14 de enero. enero. Al 31 de mayo. Al 15. 15 de mayo. 15 de Al mayo. 15 de mayo. Al 15. ¿Y el segundo periodo de sesiones ordinarias? 1 de ¿Cuándo se inicia y agosto cuándo termina? 1 de agosto al 30 de noviembre. al 30 de noviembre. 100 puntos. Cuando los diputados se van a vacacionar en esos periodos, ¿quién dirige el Congreso? La comisión. La comisión permanente. La comisión. ¿Quién preside la comisión permanente? El Presidente. presidente de la Junta Directiva. El mismo presidente que está actualmente de la Junta Directiva. Será el presidente de la Junta de la Comisión Permanente. ¿Cuántos diputados integran esa comisión permanente? 9. 9. 7. 9. 7. 7 o 9. 7. 9 son. Ese es de la Junta Directiva. Ojo. ¿Cuántos integrantes conforman la Junta Directiva? 9 diputados. ¿Quiénes son? El presidente, 3 vicepresidentes y 5 secretarios. Ahí hay 9. Mientras la comisión permanente, el presidente, 3 secretarios, de los 5 que son, 3, y 3 diputados electos por el Pleno. Por eso es que son 7. ¿Estamos? Sí. Menciónenme una facultad que tenga la comisión permanente. Importante. Convocar a sesiones extraordinarias. Muy bien, Giovanni y Sebastián. Convocar a sesiones extraordinarias a todos los diputados por X, a petición del Ejecutivo o porque surgió un imprevisto. Perfecto, están duchos. Ya me imagino cuánto se van a tardar ustedes en ese examen. 10 minutos, por Dios santo. Si todos se los he regalado, me la gran chucha. Sigamos. ¿Quedó claro lo del artículo 178? Sí. Licenciado. Por favor, Claudia. Dime. Claudia o Melina. Sí, licenciado, quedó claro. Ah, vaya, perdón, muy bien. Licenciado, tengo una duda. Bueno, ¿Cómo no, Giovanni y Sebastián? yo recuerdo que hubo un caso así, creo que este expresidente Jimmy Morales hizo algo así como que no quiso tomar la responsabilidad de sancionar y promulgar Sí. y no se pronunció. Creo que más que todo lo hacen para no
no tener esa responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Es que es un total desconocimiento a la norma constitucional, porque tiene una pendejada de abogados asesores que no saben nada. ¿Mm? Cada presidente o responsable de cada organismo del Estado debe jugar su rol protagónico. ¿Ya? Y yo, con perdón de los payasitos, ¿verdad? Que es una profesión linda. ¿Estos de dónde salieron, pues? ¿Ya? ¿Ya? Luis Pedro. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo solo quisiera que me resolviera esa pequeña duda. Es que yo siempre he visto este veto como que solo jugar, porque como está la primacía legislativa, entonces al final de cuentas, aunque se dé el veto presidencial, si el Congreso se pone de acuerdo, si entra en vigencia la ley. Entonces por eso tenía duda, no sé qué pensará usted. No, no, no. Fíjate que aquí estamos hablando de la teoría de frenos y contrapesos. Realmente, si te das cuenta, lo que hay en juego es poder, poder. El ejecutivo quiere tener su cuota de poder, el legislativo quiere, pero al final, ¿quién va a poder? ¿Con quién? Te pongo cabalmente tema de actualidad. Claro, hasta ahorita es primer día hábil, hoy todavía ni los niños, muchos niños y estudiantes de primaria no fueron a estudiar porque tenemos la mala costumbre que hasta el día martes, inclusive la universidad era así también, la facultad era así antes. Ay, no, el día lunes venimos cansados, no, hombre, solo perder tiempo somos. Bueno, es que es cuota de poder. Si te das cuenta, Luis Pedro, en todo lo que hemos platicado en el curso, el organismo legislativo tiene mucho más poder político de dominación que el ejecutivo. El organismo legislativo está en todo, lo cual el ejecutivo no tiene eso, porque la Constitución no se lo permite, no está redactada de esa manera. Pero ¿qué pasa? Ante el desconocimiento de los diputados, de la gran mayoría de diputados, que no saben derecho, que no saben de leyes, entonces se dejan llevar por los líderes o pseudo líderes que han estado por 4, 8, 12, 15, 20 años y que se las saben todas en el eje y el maneje del qué hacer legislativo y ellos se facilitan la vida. Pero realmente, si te das cuenta acá, el veto es una cuota de poder que le está dando la Constitución al presidente. Bueno, si no le parece esta ley, no la sancione, no la promulgue, no la publique, pero vétela, pero hágalo dentro de los 15 días siguientes, es decir, de la recepción. Usted lo recibió hoy, a partir de mañana usted tiene 15 días para vetar esa ley. Y él en Consejo de Ministros, con el grupo de abogados, pone a hacer las observaciones que consideran pertinentes y cumple constitucionalmente con devolverle. Pero si el Congreso, cuando le envió, el Congreso de la República, se lo envió el Día de la Madre, el 10 de mayo. El 10 de mayo lo recibió el secretario general de la presidencia. Y el presidente sí va a vetarlo. Pero el 15 de mayo se van de vacaciones los diputados. Entonces, se hace un stand-by, se hace un stop, se hace una parada técnica y el presidente ya le hizo las observaciones, etcétera, pero no puede regresársela. ¿Por qué? Porque no está el pleno de diputados, están en vacaciones. Él tiene que esperar a que regresen el 1 de agosto y dentro de los 8 días siguientes presentar su veto de ley. ¿Por qué? Porque está dentro del tiempo que la Constitución le estipula para que lo haga.
Pero si el Secretaría de Presidencia recibe el proyecto de ley, se lo pasa al presidente, lo estudia con los sus ministros de Estado, todo el equipo. Pasan los 15 días y no la sanciona, ni la publica, ni la promulga. No es que de todos modos, no es que de todos modos entre como ley, no. Viene el Congreso como otro organismo del Estado, la Constitución le dice, mire usted, encárguese de publicarla, por favor. ¿Por qué? Porque ahí se operó administrativamente el silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque tácitamente usted debe de entender como legislador, como presidente, como ministro, como diputado, como estudiante, que terminado los plazos de 15 días y no haberlo vetado ni haberlo sancionado, automáticamente se tiene por promulgada la ley. Y entonces el Congreso lo que va a hacer es cumplir con el mandato constitucional de publicarla dentro de un plazo que no pase los 8 días. Pero no es así, porque son cuotas de poder. Y ahorita como está el legislativo y como está el ejecutivo, estamos comenzando. Ahorita no hemos visto todavía agarrones. Ahorita no estamos, ¿ya? Ahorita, ¿qué negociaciones hubo tras de bambalinas en este periodo de vacaciones? Ya lo vamos a saber en el transcurso de esta semana. Pero no es que, no, es cuota de poder, ¿ya? Y el presidente cumple. Y mire, este artículo no está llena y papá ya se las... Y así. Luego, el viernes vamos a platicar del otro artículo que le da la potestad al Congreso y que puede, por mayoría, no aceptar el veto del presidente. Pero para eso, no se pierdan el próximo capítulo de esta novela, que será el próximo viernes. Que tengan un abrazo. Les mando una bienvenida. Nos vemos el viernes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Licenciado, buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. feliz tarde. Un Feliz abrazo. tarde, licenciado. Buenas tardes, un abrazo.